Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Desde San Diego les habla Mario Hernández. Vamos hoy a continuar la serie que habíamos iniciado la vez pasada sobre las eras de la Iglesia. Hablamos de que había un paralelo y demostramos con el ejemplo del candelero que Dios ordenó que Moisés hiciera. Era un candelero con una sola base y tenía 7 lámparas ese candelabro, que estaba allá delante del velo. En el libro del Éxodo ustedes leen acerca de él. Y vamos a ver que hay un paralelo entre ese candelabro, que era de una sola base, y explicamos cómo parte de las primicias que se ofrecen en el día de Pentecostés, se ofrecen 2 panes con levadura, símbolo de las primicias. Ahora recuerden ustedes que las primicias son los primeros frutos de esta cosecha de 6,000 años que Dios está haciendo a lo largo de la historia, y que se inició sin duda con Abel, a quien Jesucristo llamó el justo Abel. Y luego de él vino Enoc, que caminó con Dios, fue una de las primicias. Luego vino Noé, que también caminó con Dios. Luego vino Abraham, Isaac, Jacob. De los hijos de Jacob, seguramente José fue el consagrado entre sus hermanos. Y después de José surgió Moisés. Después de Moisés, Josué. Luego tal vez algunos de los jueces, no tenemos la absoluta certeza, pero muchos de ellos, luego los profetas, los reyes, el rey David, fueron engendrados de Dios y hacen parte de las primicias de Dios, de ese primer pan, porque eran 2 panes que se presentaban como ofrenda elevada delante de Dios el día de Pentecostés, como ustedes recuerdan que lo estudiamos en el capítulo 23 del libro del Levítico. Luego sigue el otro pan que representa después de la venida de Jesucristo, que es lo que llamamos la Iglesia del Nuevo Testamento. Y son las 7 eras de la Iglesia, que están representadas en 7 candelabros, que se describen en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, pero ya no están sobre una sola base, porque no están en una sola ubicación geográfica como lo estudiamos, sino que la Iglesia de Dios sería transferida de un lugar a otro geográficamente, y no con un solo pueblo, con una sola nación, como era la nación de Israel, como fue en el antiguo pacto, sino con diferentes pueblos que Dios vino a integrar espiritualmente a Israel, como lo explica el apóstol Pablo en los capítulos 10 y 11 de Romanos, donde habla de que los gentiles fueron sacados del olivo silvestre y fueron injertados en el olivo de Israel. O sea que hacemos parte del Israel, pero el Israel de Dios, el Israel espiritual. O sea, mis queridos hermanos, que tenemos aquí un paralelo maravilloso, asombroso, lo vamos a ver corroborado a medida que continuemos este estudio. Recordemos lo que ocurrió cuando Juan, en el capítulo 1, versículo 18 del libro del Apocalipsis, si quieren ir allá, por favor. Capítulo 1, versículo 18 del libro del Apocalipsis. Veamos cómo es por orden directa de Jesucristo que Juan escribe estos mensajes a las 7 iglesias. Capítulo 1, versículo 18 dice, versículo 17, cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahora ustedes recuerdan que en el libro de Isaías, Jehová, Yahvé, el Eterno, es el primero y el último. Y creo que aquí está una cita que nos refiere a Isaías, está hablando de Jesucristo mismo, que fue el Yahvé del Antiguo Testamento, que vino a ser Jesucristo. Dice versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo dijo que él, los que estaban en el sepulcro, oirían su voz y resucitarían, como dice el capítulo 5 del libro del Evangelio de Juan. O sea que él es el que tiene esa llave que Dios le dio, de la muerte y del Hades. Él puede resucitar a los que están en los sepulcros, y eso es lo que significa Hades, el sepulcro. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los ángeles son los mensajeros de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora son 7 candeleros, no es uno solo con una sola base, sino cada uno con una base distinta. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, vayamos ahora al capítulo 2 del libro del Apocalipsis, donde se habla del mensaje a las 7 iglesias. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Jesucristo mismo dice esto. Ahora veamos algo acerca de la ciudad de Éfeso.
¿Por qué razón eligió Jesucristo la ciudad de Éfeso como símbolo de la primera era de la iglesia? Vamos a ver aquí. Ustedes ya les he repetido y ustedes muchas de esta información ya la saben. Estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, eran un correo. O sea que estas cartas iban en el mismo orden. Cuando un correo salía de Éfeso, salía y llevaba el mensaje, ese era el recorrido que seguía, así como los carteros tienen un recorrido que seguir, el recorrido eran estas 7 iglesias, y entonces muy interesante que él escogió este circuito como un símbolo de las 7 eras de la iglesia, porque dice que las cosas que son y las que serán después de estas. O sea que aquí está hablando de una perspectiva futura. El mismo libro nos lo está diciendo. Dice que escribiera las 7 iglesias en el versículo 11 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 11 dice, Jesucristo hablando con él le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. O sea que el libro del Apocalipsis estaba dirigido a estas 7 iglesias. Ahora, si fuera únicamente a esas 7 iglesias, entonces no lo tendríamos ahora nosotros como iglesia de Dios. O sea que lo que fue dirigido a estas iglesias también es para nosotros, mis queridos amigos y hermanos. Pero continuemos aquí en el capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ahora, ¿por qué escogió Dios esta iglesia de Éfeso? Veamos algunos datos históricos sobre la iglesia de Éfeso sacados de un libro que se llama Las 7 epístolas de Cristo, que tengo aquí. Es un ejemplar en inglés. Voy a traducirles algunos datos sobre esta ciudad de Éfeso que creo que serán de interés para ustedes y nos darán la explicación de por qué Dios escogió esta ciudad como símbolo de la primera era de la iglesia. Aquí dice algo, antes de comenzar a mencionar las ciudades, dice, estas 7 cartas tienen una aplicación triple. Dice profética, es histórica de la ciudad en que la iglesia estaba ubicada, es de la iglesia misma, y luego de un periodo de la iglesia representado en la iglesia a la cual se dirige. Veamos entonces la ciudad de Éfeso, veamos cómo se define históricamente algunos datos sobre esta ciudad, y vamos a ver que tiene una razón de ser el hecho de que Jesucristo hubiera escogido esta como la primera de esta serie de 7 iglesias. Dice aquí, la ciudad de Éfeso, la palabra Éfeso significa deseable, o sea, en el idioma griego significa deseable, y también tiene consigo el significado de una vida como descansada, como fácil, como las ciudades costeras de muchas ciudades nuestras del Caribe, por ejemplo, que tienen ese aire, esa brisa del mar y la vida como fácil, como relajada. Dice, la más deseable ciudad de la provincia y del Asia Menor. Dice, su hermosa ubicación, junto con la fertilidad de su suelo y la excelencia del clima, la hacían un lugar muy deseable para vivir. O sea que era una ciudad muy especial. Luego dice, Éfeso se convirtió en el principal centro comercial de la costa oeste del Asia. Luego dice, por edicto imperial, era la entrada de la provincia de Asia para los funcionarios romanos. Dice, acuñada en monedas, halladas en las ruinas de Éfeso, se encuentran estos títulos, hablando de la ciudad de Éfeso. Dice, la primera entre las grandes. Y dice, la primera y la mayor metrópolis del Asia. O sea que es la primera. Es muy interesante que eso es lo que estaba escrito, acuñado en las monedas de Éfeso. Era la primera de la provincia. Era donde los oficiales romanos entraban en la provincia de Éfeso, en esta región del Asia occidental. Y entonces Jesucristo la escoge aquí como la primera de las eras a la cual se dirige. Muy interesante ver esos paralelos. Luego dice, también se le llamó, la ciudad era conocida como la luz del Asia, la luz. Y vamos a ver que la luz se encendió con esta primera era, porque fue la primera portadora de la luz del mensaje de Cristo. Y luego dice, la primera ciudad del Asia también. Ahora veamos algunos otros datos muy interesantes. Allí se encontraba el templo de Diana.
Ahora, muy interesante tener esto en cuenta, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ahora, era un centro de idolatría. Era un centro de idolatría. Vamos a ver que dentro de la iglesia, vamos a ver que en la historia de la iglesia de Dios que Él nos describe aquí en estas 7 eras, nos va dando los datos de la evolución de la iglesia falsa que se desarrolló junto con la iglesia de Dios. Y nos da datos muy interesantes sobre las diferentes etapas históricas de la iglesia falsa que surgió o que vino a juntarse como la influencia del diablo en la verdadera iglesia de Dios, algo que Dios ha permitido para probar a su pueblo. En todo caso, allí se encontraba el famoso templo de Diana, y ustedes recuerdan que era un centro idolátrico y que el apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso vino a predicar el monoteísmo, y empezaron a sentir los efectos los constructores de los famosos templos de Diana. Y recuerden ustedes la gran revolución que se armó en Éfeso y querían matar al apóstol Pablo, y se escapó. Dios no era todavía su tiempo de ser sacrificado, y tuvo que huir de allí. Ahora, ¿qué otros datos tenemos también? Era una ciudad de cambio. Jesucristo habla de que iba a remover el candelabro de allí si no se arrepentía. Y damos unos datos históricos sobre esto también muy interesantes. El mensaje a la iglesia de Éfeso y la historia subsecuente de la ciudad indica que esta ciudad deseable se convertiría en una ciudad de cambio y decadencia. O sea, que será una ciudad que habría de conocer decadencia. Dice, después de la destrucción del templo de Diana en el tercer siglo, el puerto, que era un puerto famoso, muy hermoso, tenía una entrada angosta, protegida por montañas, era un puerto ideal para comercio y también para ser protegido de invasores. Dice, el templo se llenó, el puerto se llenó de sedimento, o sea que empezó a hacerse poco profunda el agua. Era un sedimento que traía el río Caister que desembocaba allí, en esa bahía, y empezó a traer sedimento y la ciudad empezó a decaer. Luego dice, hoy la ciudad, el lugar donde estaba la ciudad, la orgullosa ciudad de Éfeso, y próspera y pujante ciudad de Éfeso, está a 6 millas del mar, o sea, como a 10 kilómetros, o sea que la ciudad fue transferida de lugar. Muy interesante también eso, tiene que ver con la profecía que estamos estudiando. El puerto fue abandonado en el IV siglo, y su amplitud es ahora una especie de ciénaga pestilente cubierta de lodo y de maleza, y donde crecen, dice, la ciudad sufrió el cruel destino del templo, o sea, el templo fue destruido, la ciudad también empezó a desaparecer, y ahora es como un lugar desolado, el lugar donde antes se encontraba la ciudad de Éfeso. La ciudad literalmente fue movida de su lugar. En fin, son algunos datos históricos, como les digo, de esta ciudad que vemos que se relaciona con la profecía que estamos estudiando. Pues sigamos leyendo aquí, mis queridos hermanos. En el capítulo 2 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea que introduce el tema, así como en cierta forma era el lugar donde los oficiales también del gobierno donde se introducían en la provincia. Capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Tu arduo trabajo y paciencia, y vemos eso la vez pasada. Yo creo que una de las mejores resúmenes, porque no tenemos la historia de toda la labor de cada uno de los apóstoles, pero estamos hablando aquí de la era apostólica, y la vemos magistralmente resumida por la labor del apóstol Pablo, que la resume aquí en el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios. Veámoslo, como dice. En el capítulo 11 de la segunda epístola a los Corintios vemos descrita aquí la labor del apóstol Pablo, que describe exactamente lo que dice aquí: conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y luego dice, entonces leamos lo que el mismo apóstol Pablo dice, y ahí vemos que es la era apostólica, y vemos que esto se aplica, y aquí está magistralmente resumido. Dice, en el capítulo 11, versículo 22, son hebreos, yo también, está hablando de los falsos apóstoles,
Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Ahora, versículo 23, estoy leyendo 2 Corintios 11, 23. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Y recuerde que Pablo dijo que era el que más había trabajado de todos. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agobia cada día, se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, era una gran presión, una gran labor. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Veamos entonces, como aquí claramente dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahí está claramente definido en la labor del apóstol Pablo. Y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En el mismo capítulo 11 está también resumido esto, dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, fíjense que ya estaban predicando a otro Jesús, un falso Jesús, hermanos míos. No únicamente predicando el mensaje de Jesucristo, sino únicamente hablando ya de un falso Jesucristo, no del verdadero Jesús. El Jesús que dijo que obedecía los mandamientos de su Padre y que no había venido a abolir la ley ni los profetas. Estaban predicando a un Jesús que permitía, vamos a ver también, el pecado. Y era un falso Jesús. Dice que los que dicen que la gracia de Dios la convierten en licencia para pecar, y es exactamente lo que ha ocurrido también en esta era de la iglesia. Estamos viendo aquí un paralelo, las eras de la iglesia han sufrido un destino muy semejante, por eso dice, los que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que el mensaje no solo es histórico, como lo vamos a demostrar, sino que también se aplica a cada una de las iglesias, a cada una de las eras, para que, Dios lo dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro Espíritu que el que habéis recibido, u otro Evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En todo caso, dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea que son falsos apóstoles que vienen predicando a otro Jesús, predicando otro Evangelio y otro Espíritu. Dice el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, ahí está claramente descrito en la misma Biblia lo que dice aquí. Una vez más, volviendo a Apocalipsis 2:2, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y lo son, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Ya lo vimos. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Después del año 31, cuando el Espíritu vino sobre los apóstoles trabajaron arduamente, el apóstol Pablo y todos ellos llevaron el Evangelio hasta los confines del Imperio Romano. No desfallecieron, no perdieron ese celo, trabajaron con gran ahínco en la predicación del Evangelio. Dice,
Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que el apóstol Pablo, por ejemplo, también es el ejemplo que tenemos. No había desmayado. Recuerden lo que dice en la segunda epístola a Timoteo. Dice, he corrido la carrera, he acabado la carrera. Ustedes recuerdan eso. Ahí está también demostrado en el apóstol, del cual más información tenemos aquí, donde dice, en la segunda Timoteo, capítulo 4, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, segunda Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea que vemos aquí que ellos perseveraron hasta el fin, los apóstoles. Pero la iglesia de la era de Éfeso no terminó con los primeros apóstoles. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mí y no has desmayado. O sea que ellos no desmayaron, trabajaron arduamente. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué? Hermanos, pongámonos un poco en la posición de los cristianos de la primera era. ¿Qué ocurrió? Cuando ellos creían, recuerden que los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿vas a establecer el reino ahora? Recuerden ustedes que ellos creían y estaban convencidos de que así iba a ser. Ahora, ¿por qué perdieron ese primer amor? Vamos a tratar de entender. No es una justificación, pero sí es una explicación, y que se aplica a la era de hoy para que lo tengamos en cuenta. Aquí no estamos hablando únicamente de aspectos proféticos, hermanos míos, estamos hablando de cosas que se aplican a nosotros. Vea lo que dice aquí, en el capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos. Entonces los que se habían reunido, Hechos 1:6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora recuerden que ellos ya estaban esperando el Mesías y Jesucristo no los corrigió en cuanto a este concepto. Lo único que les dijo que era que ellos no sabían el tiempo, pero el reino a Israel le va a ser restablecido, sobre todo al Israel espiritual. Los que van a ser reyes y sacerdotes son el Israel de Dios y van a reinar sobre la tierra. O sea que esto tiene su aplicación. Y la nación de Israel va a ser la principal nación del mundo en aquel entonces. Va a estar bajo el gobierno de David, y cada una de las tribus va a ser regida por uno de los 12 apóstoles, como Jesucristo lo dijo claramente, que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así lo hicieron, hasta lo último de la tierra. Pero ellos tenían la esperanza. Aún el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y ellos al principio creían de que iban a estar vivos, y lo predicaron. Veámoslo, ustedes conocen estas escrituras, hermanos míos. Fue muy interesante volverlas a leer, y pongámonos en el contexto de ellos. Así como en la misma era en que nosotros estamos viviendo ahora de la iglesia, estábamos esperando el fin, tal vez hace unos años, y todavía no ha llegado. Y muchos se han desanimado, y están perdiendo el celo, el primer amor, y estamos viviendo una era de tibieza, exactamente el mismo paralelo que ocurrió en la era apostólica. Has perdido tu primer amor. ¿Y qué le dice Jesucristo a la era de la Odisea? Dije, no eres ni frío ni caliente. O sea, ha perdido el celo. Y es muy interesante que se hizo mucho énfasis en la profecía, y hubo gran entendimiento de profecía bajo la era de Filadelfia. Y sin embargo vimos que murió el apóstol. Y entonces muchas de las cosas que estábamos esperando como inminentes para aquel entonces, y que ya esperamos para años ya pasados, no han ocurrido todavía. Y vamos a ponernos en el mismo contexto, hermanos míos. Recuerden que el apóstol Pablo había dicho, dice aquí, en el capítulo 15, versículo 51 de la primera epístola a los Corintios. Es muy interesante ponernos en el contexto, en el momento, porque a nosotros nos ha tocado vivir esto en cierta forma. Nos ha tocado vivir porque la venida de Jesucristo ya la esperábamos, muchos de nosotros, para hace años. Algunos la esperaban para 1972 o 1975. Luego pensamos que empezaría en 1982, cuando se cumplieran los 2520 años de la caída de Babilonia, que es una fecha establecida por la historia. Sabíamos que el año 539 a.C. había caído Babilonia, y sabíamos que había una maldición o
un detener sobre este resurgimiento de Babilonia por 2520 años, como el Mene Mene Tekel Upharsin lo revela en la escritura en la pared. Y estábamos esperando que ya para el año 82 algo iba a ocurrir. Y luego dijimos, no, tal vez va a ser el año 91. Y pasó el año 91 y no ocurrió. Y ya vamos a empezar el año 98. Y todavía no ha ocurrido. Ahora, hermanos míos, vean ustedes. Ellos estaban esperando que iba a ser en vida de ellos. Y el mismo apóstol Pablo así lo pensaba. Capítulo 15, versículo 51 dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. 1 Corintios 15:51, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dígame si esta no es la esperanza que tenemos hoy nosotros. Muchos de nosotros creemos esto se va a cumplir en nuestra época. Ahora, hasta ahora no se ha cumplido y algunos ya se han desanimado. Y recuerde que donde no hay profecía el pueblo se desenfrena, como dice Proverbios claramente, y es lo que estamos viendo hoy en la iglesia, hermanos míos. Muy interesante tener esto en cuenta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nosotros, está diciendo el apóstol Pablo, y hoy nosotros decimos lo mismo, hermanos míos. Ahora veamos Primera Tesalonicenses. Vean ustedes, muy importante tener esto en cuenta, ponernos en la perspectiva de ello, nos queda muy fácil, porque estamos viviendo un paralelo histórico muy interesante. Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice, en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, Primera Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Está hablando aquí el apóstol Pablo. Él creía en este momento histórico de que él iba a estar vivo para el retorno de Cristo, porque muchos habían leído, todos conocían la frase de Jesucristo en Mateo 24, no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Sin embargo, no entendían exactamente en qué contexto se estaba refiriendo a ello. O sea que todos estaban esperando esto. Ahora, ¿qué pasó? Ustedes recuerdan, ¿qué pasó? El mismo apóstol Pablo, sigámoslo tomando como ejemplo, 2 Timoteo 4, volviendo al versículo que leímos ahora, 2 Timoteo 4 dice, Primera Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El mismo que escribió lo que acabamos de leer, los que estemos vivos para el retorno de Cristo, estaba diciendo Pablo. El mismo Pablo ahora se empieza a dar cuenta, ya estamos hablando del año 68 aproximadamente, del año 68, o sea que habían transcurrido aproximadamente, ¿cuántos? Desde el año 31, ustedes hagan la cuenta, ¿cuántos años habían transcurrido? Casi, en fin, no soy buen matemático, pero ustedes hagan la cuenta. Y aquí ya él entiende que no va a estar vivo para el retorno de Cristo, él mismo lo dice aquí. Y recuerden una vez más, el mismo que había escrito lo que acabamos de leer, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día. Pablo ya entendía que no iba a estar vivo para el retorno de Cristo, que iba a ser uno de los que iba a estar muertos. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿qué ocurrió? La gente se empezó a desanimar, porque ellos habían leído esas epístolas de Pablo, y tenían en mente que no pasaría esa generación hasta que todo esto sucediera. Estamos hablando ya del año 68, 69 aproximadamente. Entonces, ¿qué ocurre? La gente empezó a perder el primer amor, y vean lo manifestado aquí, dice, véanlo, el mismo Pablo, para que vea que todos lo habían abandonado, dice, procura venir pronto a verme, le dice Pablo, 2 Timoteo 4:9, véanlo aquí escrito. Descrito para nosotros, hermanos míos, dice, procura venir pronto a verme. Versículo 10, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. ¿Se acuerdan? A los tesalonicenses eran los que Pablo les había dicho que íbamos a estar vivos
para el regreso de Cristo, y Pablo creía que iba a estar vivo. Y vemos uno aquí de Tesalónica, precisamente, tal vez por eso se fue para allá. Dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Los cercanos asistentes de Pablo. ¿Qué es esto? Perder el primer amor. Ahí está descrito. No estamos hablando de los apóstoles mismos. Ellos llevaron la bandera exactamente hasta donde dice, no has negado mi nombre y no has desmayado. Ellos no desmayaron. Pero la generación que siguió después de que murió el último apóstol, se empezaron a desfallecer. Los que no habían estado en contacto directo con Jesucristo. Pablo había estado en contacto directo con Jesucristo durante 3 años y medio. Él mismo lo dice, en Arabia. Y los otros apóstoles personalmente con él cuando estaba en la tierra como ser humano. 3 años y medio personalmente con él. Ellos permanecieron y perseveraron hasta el fin. El apóstol Pedro fue crucificado en Roma hacia el mismo tiempo en que el apóstol Pablo fue decapitado. Ahora, el apóstol Pablo fue decapitado porque era ciudadano romano. El ciudadano romano no moría sacrificado, no moría crucificado, sino que le daban el privilegio, por decirlo así, irónicamente, de que podía morir decapitado en lugar de morir crucificado. En cambio, Pedro murió crucificado porque él no era ciudadano romano. Y murieron aproximadamente entre el año 68 y el año 69. ¿Y qué pasa? Los discípulos empezaron a desanimarse. Y vean lo que dice aquí, dice, una vez más, le dice Pablo a Timoteo que lo venga a ver, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, sea unos pocos, dice, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Luego habla, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea que ya había esa persecución interna, dice. Luego, versículo 16, 2 Timoteo 4:16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Qué es eso? Es perder el primer amor, perder el celo, se empezaron a desanimar. Entonces entendamos bien eso. ¿Por qué también perdieron el primer amor? Recuerden, no solo empezaron a morir los apóstoles martirizados, sino que ellos sabían que con la caída de Jerusalén, si no pasaba esa generación, y habían transcurrido 39 años desde que Jesucristo había dado la profecía del Monte de los Olivos, luego les llegó el año 70, murió el apóstol Pablo, murió el apóstol Pedro. Llegado el año 70, había tribulación, había persecución, Jerusalén fue sitiada y fue destruido el templo como Jesucristo lo había predicho, pero ellos creían que Jesucristo iba a venir inmediatamente en ese momento para salvar lo que había ahí, tal como lo describe Zacarías. Ellos conocían las profecías. ¿Y qué pasó? No ocurrió. Y siguieron transcurriendo los años y la gente se fue desanimando, empezaron a perder la visión de fe, porque lo tenían todavía por falta de madurez o por alguna razón, pero entendamos, y eso está ocurriendo ahora en la iglesia también. Murió el apóstol y muchos se desbandaron. Herirán pastores y dispersarán las ovejas. El pastor general falleció y las ovejas están dispersas, la mayoría de la gente está dispersa. ¿Dónde están? Se desanimaron. Lo mismo ocurrió aquí, hermanos míos. Ahora ellos también conocían las profecías de Daniel. Y sabían de las 4 bestias, sabían que la última bestia era el Imperio Romano. Eso era muy obvio. Ahora, lo que no sabían era lo que se iba a prolongar hasta el tiempo del fin. Ellos sabían que era el Imperio Romano el que reinaba en ese entonces, y era la 4ª bestia de la profecía de Daniel. Entonces ellos estaban esperando todos estos cumplimientos. Sin embargo, el libro del Apocalipsis aún no había sido revelado. Fue revelado en el año 95, 96. O sea, años después de la destrucción de Jerusalén. Y ahí ya estaría consignado que el Imperio Romano habría de ser restaurado 7 veces más, fuera de aquella caída primera que habría de tener. Por eso Dios les dijo, Jesucristo les dijo, no os corresponde a vosotros conocer los tiempos ni las sazones que el Padre ha establecido en su sola potestad. Eso no les fue revelado a ellos. Y seguramente por alguna razón Dios no lo revela. Tal vez no hubieran tenido tanto celo y tanto ahínco en hacer la obra de Dios.
y los que ahora mantienen viva esa lámpara de la profecía. Y vemos los acontecimientos alrededor nuestro, y vemos cómo se van sucediendo las eras de la iglesia, y vemos la profecía que sigue en marcha. Mantenemos este celo y queremos seguir adelante y mantenerlos a ustedes despiertos, hermanos míos. Y que Dios nos ayude a no desmayar y a no perder el primer amor, y a no dejarnos absorber por el tiempo que predomina hoy, y la actitud que predomina entre los hijos de Dios hoy, que es una actitud de tibieza. Hermano mío, esto es de crucial importancia, o sea que estamos estudiando las eras no por cuestión histórica, sino por las lecciones que tiene para nosotros hoy este mensaje que está escrito aquí. O sea que hay muchos aspectos que son paralelos. Ellos estaban esperando el cumplimiento de estas cosas y resulta que empezaron a morir los apóstoles, resulta que Jerusalén fue destruida y Jesucristo no regresó. Estaban esperando ellos la trompeta que sonara y no sonó la trompeta. Hicieron transcurriendo los años, entonces ¿qué pasó? Empezaron a desanimar y las falsas doctrinas empezaron a infiltrar en la iglesia. Al principio, mientras estaba Pablo y Pedro y estaban todos ellos allí, no les era tan fácil a los falsos ministros empezar a introducir sus falsas doctrinas. Exactamente lo que ocurrió en nuestra época. Después de que el señor Aston restableció la verdad de 1979 a 1986, 7 años. Del 79 al 86. ¿Qué pasó después? Inmediatamente se empezó a desviar. La gente se empezó a desanimar porque muchos creían que él iba a estar vivo para el retorno de Cristo y que iba a ser uno de los dos testigos. ¿Y qué pasa? La gente empieza a bajar la guardia y empiezan a perder de vista la visión, empiezan a perder de vista la profecía, y donde, como está escrito en el libro de los Proverbios, veámoslo ahí, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Veámoslo bien, claramente, Proverbios 29. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Proverbios 29, versículo... ¿Dónde está eso? 18. Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea que cuando uno tiene visión de lo que está ya inminente y Dios quiere, por alguna razón, Dios quiere que mantengamos siempre la idea de que las cosas están cerca. Recuerden lo que ocurrió con el siervo infiel, que dijo: mi señor tarda en venir, y empieza a azotar a sus consiervos y a comer y a beber con borrachos, que fue lo que ocurrió. Lo vimos en la iglesia. Empezaron a azotar a los consiervos y a comer y a beber con los borrachos del mundo, que son los que están embriagados con el vino de la fornicación de la falsa iglesia, hermanos míos. O sea que estamos viendo increíblemente cómo ante nosotros vemos esto también cumplido, como ocurrió allá en la primera era de la iglesia. Entonces dice: tengo contra ti, dice aquí, que has dejado tu primer amor. Ahí les expliqué más o menos por qué, y hoy lo estamos entendiendo por qué. Porque hay tibieza hoy en la iglesia, por esto mismo. Y se empieza a perder de vista la profecía, que es la lámpara que alumbra el lugar oscuro, y tiene que ver también con la lámpara de la iglesia. Se empieza a perder de vista. O sea que Dios quiere que pensemos que es inminente su venida, porque si no va a venir en vida nuestra su segunda venida, por lo menos sabemos que tenemos que perseverar hasta el último instante de nuestra existencia física. En todo caso, sigamos leyendo aquí. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora, después, en el año 69, inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, Dios le reveló a la iglesia que estaba en Jerusalén que la destrucción era inminente, y los ejércitos habían venido, los ejércitos de Tito habían sitiado la ciudad, tal como Jesucristo lo había dicho. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que se acerca su desolación. Pero por alguna razón Vespasiano llamó a Tito y Tito tuvo que irse, y luego regresó, y cuando regresó ahí fue cuando destruyó la ciudad. Entonces, en ese lapso, la iglesia de Jerusalén, y ahí fue cuando cuando ya estaban desanimados para ese tiempo, ya no estaban haciendo la obra de Dios como la deberían haber estado haciendo, como la hicieron los apóstoles. Ahora aún quedaba Juan, pero Juan estaba seguramente en Éfeso para entonces. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia se trasladó a la ciudad de Pella, en las montañas. Ahora, ¿cómo se llamaba la iglesia en aquel entonces? Se llamaba la iglesia era la secta de los nazarenos.
Muy interesante tener eso en cuenta, porque en el mismo libro de los Hechos, creo que es Hechos 24, donde se identifica, y en la historia aparece esa secta. Y esa era la verdadera iglesia de Dios, y aquí se nos da la clave. Vamos a ver. Dice, aquí en el libro de los Hechos 24, versículo 5, se identifica lo que después conocemos en la historia como la secta, que era la verdadera iglesia. O sea que la iglesia ante el mundo es una secta. Tengamos eso en cuenta, hermanos míos, que nosotros a los ojos del mundo somos una secta. Capítulo 24, versículo 5, porque hemos hallado que este hombre, refiriéndose al apóstol Pablo, es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oigan pues, capítulo 24, versículo 5, la secta de los nazarenos, libro de los Hechos, y luego en la historia es la que aparece. Les digo de paso que antes creíamos que eran los ebionitas, que eran los pobres, que eran la secta esa, que eran los verdaderos cristianos. Sin embargo, se ha hecho más investigación histórica desde entonces, y ebionitas, que creíamos que era la era de Esmirna, eran, en cierta forma, habían asimilado muchos de las enseñanzas de Cristo, pero representaban aquel grupo que todavía creía que había que circuncidar físicamente a todo el que viniera como gentil, tenía que hacerse judío y obedecer toda la ley de Moisés. Esos eran los ebionitas. Muy interesante tener eso en cuenta, porque la misma Biblia nos dice cuál era el nombre de la secta de la verdadera iglesia, eran los nazarenos. Por los ebionitas estaban muy cerca de ellos, claro que sí, pero ellos rechazaban al apóstol Pablo, no creían que la gente tenía que circuncidarse físicamente. Ahora nosotros creemos en la circuncisión, pero es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual, como lo explica el apóstol Pablo en la segunda epístola a los romanos. En todo caso, hermanos míos, la iglesia, poco antes de la destrucción de Jerusalén, se trasladó a la ciudad de Pella. Y ya allí, ya para entonces había muerto el apóstol Santiago también. Santiago, que era el obispo, por decirlo así, o el supervisor de la iglesia, el hermano del Señor, de la iglesia de Jerusalén. Lo tiraron creo que desde el pináculo del templo, lo tiraron abajo y murió. Y eso es según la tradición. O sea que ya habían muerto los apóstoles. Habían muerto los que habían conocido personalmente a Jesucristo, y la generación empezó a perder ese primer amor. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, las primeras obras fueron las que hicieron los apóstoles. Volver a tener ese celo. Y recuerden que Jesucristo le dice lo mismo a esta era de la Odisea, al tiempo de la Odisea, que es el que estamos viviendo ahora. Estamos en ese tiempo. Dice, le dice aquí, dice, arrepiéntete también. Dice, en el capítulo 3, dice exactamente las mismas palabras en cuanto... Dice, versículo 19, yo reprendo yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y esto, fíjense y verá, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, que es la predicación de la palabra de Dios también. Seguramente ya la estaban descuidando. Ahora, Juan todavía estaba vivo, sabemos eso. Y Juan no perdió el primer amor, pero Juan todavía era uno de los que había conocido personalmente a Jesucristo. Y Dios permitió que viviera hasta el final del primer siglo. Pero después de Juan, la iglesia prácticamente se perdió de vista. Ahí es donde cae un velo, como decía el señor Armstrong y como dicen los historiadores, sobre la verdadera iglesia. Cae un velo. Luego siguió Policarpo, que fue el que sigue con la siguiente era. Pero podemos decir que con la muerte del apóstol Pablo, del apóstol Juan, que fue el último apóstol, pero en tiempos del apóstol Juan ya se habían metido muchos falsos maestros a la iglesia. Eran falsos maestros, y que no dejaban, ni siquiera al apóstol Juan los recibían. Recuerden ustedes que en la tercera epístola de Juan dice, en el versículo 9, tercera epístola de Juan dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, el apóstol Juan ya no lo recibían en la iglesia. Dije, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Lo mismo que nos tocó ver en la iglesia a nosotros. La misma conducta. Los que entraron con doctrinas falsas. Ahora, ¿cuál es la principal doctrina falsa? Era convertir
como lo dice Judas aquí, vean ustedes la epístola de Judas, convertir la gracia de Dios en licencia para pecar, o sea, decir que no había ya que guardar los mandamientos de Dios. O sea que todas estas cosas empezaron a infiltrarse, y vamos a ver cómo se mencionan aquí en la era de Éfeso. A continuación dice, Judas lo dice en el versículo 4 de la epístola de Judas. Judas, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea que estamos bajo gracia, la ley ya no hay que obedecerla, eso fue del antiguo pacto. Cuando el nuevo pacto es la ley escrita dentro de nosotros, con mayor razón hay que obedecerla, como explicó Jesucristo. Ya no es cuestión solo de matar, como era el antiguo pacto lo que estaba prohibido. Ahora es prohibido el mero hecho de tener odio a una persona, ya es un espíritu de homicidio. O sea, con mucha razón había que guardar la ley, pero engañaron a muchos y decían, no, la ley ya no hay que guardarla, convierten en libertinaje la gracia. Es exactamente lo que estamos viendo nosotros hoy también. O sea, que esto es lo que estaba infiltrando dentro de la iglesia, la decadencia y las falsas doctrinas. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, lo que dice aquí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, que aún había ancianos, seguro, en la iglesia, que distinguían y aborrecían las obras de los nicolaitas. Ahora, ¿qué son los nicolaitas? La palabra Nicolás viene del griego Nikolilaos, que significa vencedor del pueblo. Es un título. Ahora, ¿dónde se originó ese título? La palabra Balaam es el mismo significado, pero en hebreo. O sea que los nicolaitas eran los vencedores del pueblo. Y ahora, ¿quién fue el primer vencedor del pueblo? ¿Qué significa? ¿Cómo vencían al pueblo? Los seducían, diciéndole que la ley ya no había que guardarla. Entonces le hacían la vida muy fácil y hablaban de Jesucristo, pero no obedecían a Jesucristo, que es lo que vemos hoy. Dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Exactamente lo mismo. Ahora, esos nicolaitas, ¿quiénes eran? Los seguidores de Nicolás. ¿Nicolás quién era? Era el vencedor del pueblo. Ahora, ese era el título que tenía Nimrod. Vean ustedes, vencedor del pueblo, o sea, el que conquista al pueblo. Vean ustedes Génesis capítulo 10. Y ven ustedes aquí lo que dice, este fue vigor, dice, y Cus, capítulo 10, versículo 8 del Génesis, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, poderoso, es el que tiene poder ¿sobre quién? Sobre el pueblo. Dice, este fue vigoroso cazador delante del Eterno. ¿Y en qué sentido cazador? Que fue el primer apóstata después del diluvio. Fue el que empezó a desviar al pueblo de la verdad que Noé y Sem habían enseñado. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, del Eterno, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno. O sea que fue el conquistador del pueblo, fue el primer poderoso en la tierra. Y vea el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. O sea que fue el que fundó a Babilonia, la primera Babilonia la fundó él. O sea que ahí fue donde se inició ese poder sobre el pueblo que desvía al pueblo de Dios. Lo empezó a hacer seguidores de él. Ahora, esto ocurrió. ¿Quién era este Nicolás? ¿Quién fue el que empezó a introducir estas herejías en la iglesia de Dios? Lo tenemos descrito en el libro de los Hechos, capítulo 8. Hay un tal Simón el Mago. Recuerden ustedes que Felipe fue a Samaria. Y en Samaria dice, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos que había allí, perdón hermano, yo estaba aquí buscando el libro de los Hebreos, pues no lo encontraba, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y ahí está descrito un personaje que es el que inició este movimiento, los nicolaitas, sean los seguidores de este hombre. Dice aquí, en el capítulo 8, versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, y que era Nimrod, era el gran cazador delante de Dios. A este oían atentamente y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿Y qué dice Nimrod? Fue el primer poderoso en la tierra, o sea que ejercía la magia, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Ahora vean, esto es muy interesante, dice que Simón creyó, pero recuerden que después ofreció dinero para comprar el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijo el apóstol Pedro? Le digo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, él se quería meter al ministerio de Dios comprándolo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y recuerde que ya se había bautizado. O sea que no se había arrepentido. Aquí Pedro lo está diciendo. Dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Y esto explica por qué tanta gente que creíamos que eran cristianos en realidad no lo eran. No lo eran porque no estaban dispuestos a obedecer a Dios desde lo más profundo de su ser. Lo dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá le sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea que en su mente no se había arrepentido. Y eso mismo fue lo que él empezó a explicar. Es lo que empezó a enseñar a los que empezaron a seguirlo. Empezó a mezclar a Jesucristo con la religión babilónica. Dice, porque en hiel de amargura y en pasión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Todo les pidió a ellos que pidieran por él. Él no se arrepintió, él no cayó de rodillas a pedirle perdón a Dios. Y ellos, habiendo testificado, en fin, se fueron. Ahora recuerden que esto era en Samaria. Ahora vean ustedes algo muy interesante. ¿De dónde vino la religión de Samaria? Vino de Babilonia. Vean ustedes, segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Dice, capítulo 17, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. ¿De dónde vimos que era Nimrod? Que fue el primer Nicolás, el primer conquistador del pueblo. Fue el que fundó la primera Babilonia. Y dice aquí, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de otros lugares aquí, y los puso en las ciudades de Samaria, donde estaba Simón el mago. Dice, en lugar de los hijos de Israel, porque los hijos de Israel fueron deportados por los asirios. Ustedes saben eso, según la profecía que Dios mismo les había dicho. Si no le obedecían, los iban a deportar. Luego dice, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ahora vean lo interesante, vean el versículo 32, 2 Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 32. Vean lo que dice aquí. Temían al Eterno e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. O sea que ellos decían que temían al Eterno, los de Samaria. Ahora dice, versículo 33, temían al Eterno y honraban a sus dioses. Exactamente, esto fue lo que hacía Simón el mago. Él dice que creyó. Empezó a usar el nombre de Jesucristo, pero un Jesucristo que Jesucristo dijo no había venido a abolir la ley ni los profetas, pero el mismo Cristo que hoy oímos predicado en el mundo, dicen, lo que enseñan es que vino a abolir la ley. Eso es lo que enseña el mundo de hoy. Exactamente lo mismo aquí dice, temían al Eterno. Oigan pues, 2 Reyes 17:33, temían al Eterno y honraban a sus dioses. Exactamente lo que ocurrió con la apostasía del primer siglo. Empezaron a honrar al dios Sol y cambiaron el día sábado para honrar a los dioses de las naciones, para hacerse como los demás, para tratar de conquistar a mayor número, conquistadores del pueblo. Es el nombre de Nicolás, conquistador del pueblo, y fue exactamente la doctrina que la iglesia apóstata adoptó para seducir al pueblo en los mayores números posibles. Dejaron de creer que el único que llama es Dios, y eso también lo hemos visto en nuestra época. Temían al Eterno y honraban a sus dioses. ¿Cómo los honran hoy en día? Con la Navidad. Los honran guardando el día domingo de resurrección, que no fue cuando Jesucristo resucitó. Nosotros sabemos eso, hermanos míos. Temían al Eterno e hicieron del bajo pueblo sacerdotes, o sea que hicieron sacerdotes. ¿Y cuál era el principal sacerdote de estos ahora? Era Simón el mago, el heredero. Temían al Eterno y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, o sea, según la costumbre de Babilonia. Interesante, hermanos míos. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Eterno, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas. Lo mismo que ocurrió en la primera iglesia está ocurriendo en nuestra época, hermanos míos. Ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Eterno a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Ahí está, hermanos míos. Segundo Reyes, capítulo 17, versículo 34. Esta era la religión de Samaria. Una mezcla
temían al Eterno, nombraban al Eterno, exactamente lo que hizo Simón el Mago. Dice que creyó, pero vimos que no se había arrepentido y que estaba en hiel de amargura y su corazón no era recto. Y eso mismo, él se siguió infiltrando, empezó a meter todas estas doctrinas y finalmente fue a Roma. Y según la tradición, dice que hasta podía levitarse y tenía un demonio que lo levantaba por el aire. Según la tradición, estaba en el Coliseo romano y quería impresionar a Nerón. Iba y se paró en el lugar más alto del Coliseo para volar. Y el apóstol Pedro reprendió al demonio y se cayó y se mató, Simón el Mago. Según la tradición, ese fue el final de él. Pero hasta entonces tuvo gran influencia en Roma y fue el que introdujo esta doctrina de los nicolaitas, que era ¿qué? Honrar a otros dioses y nombrar el nombre de Jesucristo. Así como aquí, que nombraban al Eterno, que es el mismo Jesucristo, como lo vimos aquí en el libro de los Reyes. Es asombroso, hermanos míos, ver todos estos paralelos. En todo caso, quiero dejarlos aquí y vamos a continuar el tema la próxima vez. Y espero que tengan en cuenta y tomen en serio estas cosas, hermanos míos, porque no es solo cuestión de historia, las estamos viviendo hoy. Hasta pronto, hermano.